Era una mansión llena de lujos, pero vacía de amor. Un padre millonario, ausente en su propia casa. Una niña con síndrome de Down, ignorada, humillada, rechazada. Una madrastra cruel, que le negaba comida, cariño y dignidad. Una empleada humilde, pero valiente, dispuesta a proteger lo que nadie veía. Y un secreto, que cuando salga a la luz, cambiará para siempre la vida de todos. La mañana amanecía gris sobre la mansión. Los ventanales dejaban entrar una luz fría que no lograba calentar el silencio. En el comedor, la mesa estaba llena de frutas, panes recién horneados y jugos coloridos, pero había una silla vacía, la de Sofía, la pequeña de apenas 8 años, con su cabello oscuro recogido en 2 coletas desordenadas y sus ojos tiernos pero apagados. Ella se asomaba tímida desde la puerta. Nadie la invitaba a sentarse. La madrastra, elegante en su bata de seda, miraba con desdén. «Aquí no hay lugar para caprichos», susurró con una sonrisa amarga. Sofía bajó la cabeza, y fue en ese momento que Elena, la empleada, apareció desde la cocina. Sus manos aún con olor a pan recién hecho, le hizo una seña a la niña, y en silencio, le ofreció un pequeño trozo escondido en su delantal. La niña sonrió, apenas, como si ese pedazo de pan fuera un regalo inmenso. La tarde caía lenta en el jardín trasero. El viento movía las hojas secas. Sofía se sentaba sola junto a un columpio, empujándolo apenas con sus pies descalzos. El sonido del hierro oxidado era su única compañía. La madrastra la observaba desde la terraza, con una copa de vino en la mano, indiferente. Fue entonces que Elena se acercó. Con un abrigo viejo que llevaba doblado en sus brazos, lo colocó sobre los hombros de Sofía. «No vayas a resfriarte, mi niña», le susurró. La pequeña apoyó su cabeza en el brazo de Elena, como buscando un refugio que jamás encontraba en su propia familia. Desde lejos la madrastra frunció el ceño, molesta por aquel gesto de ternura. Pero Elena sostuvo la mirada firme, sin miedo, porque sabía que la niña merecía mucho más que migajas de afecto. La noche se posaba sobre la ciudad, y la mansión brillaba por dentro con lámparas encendidas y risas huecas. En la sala principal, la madrastra organizaba una reunión con amigas, todas perfumadas y cubiertas de joyas. Sofía observaba desde las escaleras con sus ojitos brillando de curiosidad. Una de las mujeres preguntó por ella, y la madrastra soltó una carcajada áspera. «No es más que una carga», dijo, provocando risas cómplices. Sofía bajó corriendo. Sus pasos pequeños resonaron en el mármol. Elena salió de la cocina justo a tiempo para recibirla en sus brazos. La niña temblaba, con lágrimas contenidas. «Tú no eres una carga, Sofía», susurró Elena con voz firme. En ese abrazo, Sofía encontró más familia que en todo el lujo que la rodeaba. Era un amanecer silencioso, con los pájaros posándose en los balcones de hierro forjado. Sofía despertaba en su pequeña habitación, apenas iluminada por un rayo de sol. Las paredes estaban desnudas, sin juguetes ni dibujos, un contraste cruel con la habitación elegante de su madrastra. Elena entró suavemente, con una bandeja sencilla, un vaso de leche tibia y pan con mantequilla. «Buenos días, princesa», dijo con ternura. La niña sonrió débilmente, tomando la mano de Elena. En ese instante se escucharon pasos fuertes en el pasillo. La madrastra irrumpió, furiosa. «No la consientas. Esa niña no necesita privilegios», gritó con frialdad. Elena respiró hondo, contuvo sus palabras, pero en su mirada había una promesa. Jamás dejaría sola a la pequeña, aunque tuviera que enfrentarse a todos. El salón estaba iluminado por lámparas tenues. El padre de Sofía, un hombre de traje impecable y mirada cansada, regresaba de un viaje. Apenas cruzó la puerta, la niña corrió hacia él con esperanza, pero él la apartó suavemente, como si tuviera prisa. «Hablaremos luego, Sofía», dijo distraído, entregando documentos a su esposa. Sofía se quedó quieta, con los ojos húmedos. Elena observaba desde lejos. El millonario no se percató del dolor de su hija, estaba cegado por negocios y apariencias. Y mientras tanto, la madrastra aprovechaba su indiferencia para ocultar su crueldad. Elena suspiró, comprendiendo que el verdadero enemigo no era solo la mujer fría, sino la ausencia de un padre que nunca miraba de verdad. El pasillo estaba en penumbras. Sofía se escondía tras una columna, escuchando la conversación de su madrastra por teléfono. «Esa niña no tiene remedio, solo me estorba», decía con un tono cruel. Sofía apretaba su osito de peluche contra el pecho, temblando. Elena apareció, la encontró y la abrazó sin hacer ruido.
«Shh, no escuches esas palabras, no definen quién eres», le susurró al oído. La niña sollozaba. «¿Entonces quién soy?», preguntó con inocencia. Elena acarició su rostro. «Eres única y especial. Eres la razón por la que la vida todavía tiene esperanza», dijo con voz temblorosa. El pasillo seguía oscuro, pero en ese abrazo, Sofía encontró la luz que la maldad intentaba apagar. El sol iluminaba el despacho del millonario. Papeles, contratos y números llenaban su escritorio. Cuando Elena entró con valor, «Señor, necesito hablarle de Sofía», dijo con voz firme. El hombre levantó la mirada, impaciente. «No tengo tiempo para tonterías», respondió seco. Elena respiró hondo. «No son tonterías. Su hija necesita amor. Cuidado, está siendo maltratada». El millonario frunció el ceño sorprendido, pero antes de responder, la madrastra entró fingiendo dulzura. «Exagera, querido. Esa mujer quiere manipularnos». Elena la miró con ojos de fuego, pero calló. El millonario se quedó confundido, incapaz de ver la verdad, y Elena salió del despacho con lágrimas de impotencia, sabiendo que la batalla apenas comenzaba. El amanecer traía un silencio extraño. El millonario desayunaba en el comedor, leyendo periódicos sin prestar atención. Sofía entró tímida, con la muñeca en brazos. Elena la animó con una mirada. La niña se acercó a su padre. «Papá, ¿me quieres?», preguntó en voz baja. El hombre levantó la vista. Incómodo, miró de reojo a su esposa, que lo observaba con exigencia, y respondió con evasivas. «Claro, hija, ahora no, estoy ocupado». Y volvió a leer. Sofía bajó la cabeza. Elena la tomó de la mano y la condujo fuera. El millonario no levantó la mirada, pero algo dentro de él se agitó, como si esas palabras hubieran dejado una grieta, que pronto se abriría con fuerza. La tarde estaba cargada de tensión. Un silencio extraño recorría la mansión. En la cocina, Elena preparaba té, mientras Sofía dibujaba en un papel arrugado. De pronto, la madrastra entró furiosa, arrancó el dibujo y lo hizo trizas frente a la niña. «Basta ya de tus tonterías», gritó, empujando a Sofía contra la pared. La niña cayó al suelo, llorando en silencio. Elena corrió a levantarla con el corazón en un puño. «No te atrevas a tocarla otra vez», gritó, enfrentando a la madrastra. El grito resonó en toda la casa, y el millonario, que entraba en ese momento, escuchó todo. Se detuvo, observando la escena que nunca antes había querido ver. Su esposa alzando la mano, su hija en el suelo, y la empleada protegiéndola con el cuerpo. El salón principal se llenó de un silencio helado. El millonario caminó despacio hacia ellas. Sus zapatos resonaban en el mármol como golpes de martillo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz grave. La madrastra titubeó, fingiendo sorpresa. «Esa sirvienta está manipulando a tu hija, la llena de ideas». Elena se adelantó, con lágrimas en los ojos pero voz firme. «No, lo único que hago es darle el amor que ustedes le niegan». El padre quedó impactado, miró a Sofía, acurrucada en el suelo, temblando, y algo dentro de él se quebró, como si por primera vez realmente la estuviera viendo. El silencio pesaba, hasta que la niña murmuró con voz rota: «Papá, no me dejes». El millonario miró a su hija, y por primera vez en años, se arrodilló a su altura. «Perdóname», susurró con voz entrecortada. Sofía lo miró con lágrimas. «Yo solo quería que me quieras», dijo temblando. El padre la abrazó fuerte, sintiendo un vacío inmenso en su corazón. Elena observaba en silencio, con lágrimas cayendo también. La madrastra, furiosa, intentó intervenir. «No te dejes engañar, esa niña solo trae vergüenza». El millonario se levantó, con una mirada dura que nunca antes había tenido. «La única vergüenza aquí eres tú», dijo con firmeza. El eco de esas palabras llenó la mansión, marcando el inicio de un cambio irreversible. Entonces, mirándola fijamente, señaló la puerta con voz de hierro. «Has maltratado a mi hija demasiadas veces desde hoy. No tienes lugar en esta casa». La madrastra palideció, incapaz de creer lo que escuchaba, pero él no dudó. «Lárgate ahora mismo», sentenció. El silencio fue absoluto, y Sofía, entre lágrimas, sintió por primera vez que estaba a salvo. La mañana siguiente amaneció clara, con un sol que bañaba el jardín en luz dorada. Sofía jugaba feliz en el césped, corriendo con su muñeca en brazos. Elena la observaba con una sonrisa tranquila. El millonario se acercó,
ya sin traje, en ropa sencilla, y por primera vez se sentó en el suelo a jugar con su hija. La niña lo abrazó, riendo, y su risa llenó la casa con un sonido nuevo. Elena suspiró, y por un instante el dolor de tantas noches parecía disiparse. Ahora la casa ya no era solo lujo y silencio, sino risas, complicidad y amor. El atardecer pintaba el cielo con tonos rosados y naranjas. Sofía, Elena y su padre estaban sentados en la terraza, compartiendo pan y chocolate caliente. La niña hablaba animada, contando historias inventadas, y ambos la escuchaban con atención, riendo con ella. El millonario miró a Elena, con gratitud en los ojos. «Gracias por protegerla cuando yo no supe hacerlo», dijo con voz sincera. Elena bajó la mirada, conmovida. Ella no necesitaba riquezas, solo necesitaba amor, respondió suavemente. Sofía los abrazó a ambos, cerrando ese círculo que había estado roto por tanto tiempo. El viento soplaba suave, y el futuro se abría brillante frente a ellos. A veces, los lujos ciegan, y nos hacen olvidar lo esencial. Un corazón puede estar lleno de oro, pero vacío de amor, y es entonces cuando la verdad aparece en quienes menos esperamos. Elena no era solo una empleada, era un ángel silencioso, que con gestos sencillos devolvió la dignidad a una niña olvidada. El amor no se mide en títulos ni riquezas. El amor verdadero es el que protege, el que lucha, el que nunca abandona. Y gracias a él, Sofía encontró la familia que siempre mereció.